A vosotros. A vos, Saludo también a mis amigos y hermanos que se encuentran en Facebook, YouTube. Les agradezco por estar aquí presentes, hermanos. Les agradezco a nuestros amigos y hermanos que se encuentren en esas redes sociales para poder escuchar y meditar un poquito en la palabra de Dios. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Los veo cabizbajos, los veo sin ánimo, los veo como decaídos. ¿O es mi perspectiva, hermanos? ¿Sí? ¿Creen que es mi perspectiva? Tomen su lugar, hermanos. Vamos a meditar un poquito la palabra de Dios. Vamos a iniciar con un versículo de la palabra de Dios. Dirijamos nuestra mirada en el libro de Efesios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. La palabra de Dios dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Sabiendo ya este versículo, hermanos, creo que nos vamos a dar un poquito cuenta a qué lleva mi predicación. Hoy en día, hermanos, el mundo y la sociedad en la actualidad se ha encargado de cambiar, de evolucionar, sea para bien o sea para mal. Pero en el ámbito personal, hermanos, hemos caído en algo especial, en algo que es el mal de toda persona, de toda iglesia, de todo trabajo, de toda escuela, de todo lo que sucede en nuestra vida. ¿Saben cuál es, hermanos? ¿Tienen una idea de a qué me refiero? Pues esa palabra o esa respuesta que espero y quiero darles es la rutina, hermanos. La rutina. En nuestro día a día, sabemos a qué hora nos levantamos, sabemos a qué hora nos dormimos, qué hacemos, qué comemos, a qué hora nos vamos a la escuela, a qué lugares vamos a visitar y qué vamos a hacer en el trabajo. Y eso lo hemos hecho por mucho tiempo. Por mucho tiempo lo hemos hecho. Eso ha sido nuestro día a día. Creemos y pensamos que lo que estamos haciendo es normal. A veces decimos, pues ya estoy acostumbrado, ya sé, tengo que hacer esa hora. Y eso hace que nuestra vida se vuelva monótona, se vuelva algo repetitivo. Pero ustedes, hermanos, ¿se han detenido realmente a pensar si su vida es monótona? Si su vida es rutinaria, si tienen ustedes una vida rutinaria en su día a día. Esta pregunta se las hago, hermanos, porque hay un peligro, hay un mal que está quejando y está acechando las iglesias. Ese peligro y eso que se nos está acechando es la rutina espiritual, hermanos. ¿Ustedes creen que tenemos rutina espiritual, hermanos? ¿Ustedes creen que estamos en la rutina espiritual? ¿Que estamos llevando algo constante, algo monótono en nuestra vida de fe?
Tal vez muchos van a decir, no creo, creo que estamos bien. Pero el apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, en su capítulo 10, versículo 12. Vamos para allá, hermanos, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. ¿Qué nos habrá querido decir ahí el apóstol Pablo, hermanos? ¿Qué nos habrá querido decir ahí el apóstol Pablo al referirse y decir, así que el que piense estar firme, mire y no caiga? Vamos a analizar lo que dice el diccionario de la palabra rutina. Hermana Rosy, ¿usted qué cree que la palabra rutina? De manera continua, día con día. Hermano Suri, ¿para usted qué cree que es la palabra rutina? Lo que siempre haces todos los días. ¿Con un propósito, con un fin o algo que ya tenemos preestablecido? ¿Ambos? ¿Usted lo cree? Vamos a ver lo que dice el diccionario. Rutina, costumbre o hábito adquirido de hacer algo de un modo determinado, que no requiere tener que reflexionar, pensar o decir. Algo que ya tenemos que hacer porque nuestro cerebro, nuestra mente, ya lo pensó. O ya más bien no lo pensó, ya lo tiene establecido. El Señor Jesucristo dijo unas palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4, hermanos. Versículo 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en qué, hermanos, y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este mensaje de nuestro Señor Jesucristo nos deja claro lo que Dios está esperando que buscar en un verdadero adorador. Que le adore en espíritu y que le adore en verdad. Y sobre todo con un corazón lleno de actitud, hermanos. Con un corazón lleno de sinceridad. Si estos elementos no existen, hermanos, la adoración a nuestro Dios es vana. La adoración a nuestro Dios no tiene sentido. Sabemos que nuestro Dios nos ama, ¿no? Sabemos que nuestro Dios tenemos un amor incondicional. Pero nuestro amor hacia Él ¿es verdadero, hermanos? ¿Es realmente verdadero, hermanos? ¿Es realmente algo que nos motiva y nos alienta a estar en comunión constante con Él? Dios nos está pidiendo que cada uno de nosotros tenga un corazón dispuesto y que nuestra ofrenda sea real, que nuestra ofrenda sea verdadera. Porque si no, no sirve, hermanos. No sirve, hermanos. La palabra de Dios, ¿qué dice de la fe, hermanos? ¿Cómo dice, hermana Rosy? La fe sin obras es muerta. De nada sirve que tengamos nosotros fe, hermanos, si no tenemos obras, si no somos proactivos a la obra de Dios.
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, hermanos. Y estas cosas les acontecieron en figura, y estas escrituras para nuestra admiración, en quienes los fines de los siglos han parado. En otra versión, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí el apóstol Pablo nos hace ver y nos advierte y nos dice que veamos los ejemplos de lo que estaba pasando, en aprender, en seguir la palabra de Dios, en no caer y cometer los mismos errores que han sucedido a lo largo de los tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque han sufrido consecuencias. ¿Cuántas iglesias han cometido errores, hermanos? De una fe sin obras, de una rutina espiritual. ¿Y qué ha provocado, hermanos? Pérdida de elementos de congregaciones, pérdida de ministros, de obreros, de diáconos. Iglesias que no tienen y no son proactivas. Hay un caso en la Biblia, hermanos. Hay un caso en la Biblia. Y creo que todo el mundo sabe cuál es. Caín. ¿Qué pasó con Caín, hermanos? Mató a su hermano Abel por envidia. Pero ¿qué fue lo que hizo? Vamos a ver lo que hizo. Génesis capítulo 4, versículo 5. Sabemos que Caín le dio ofrenda a nuestro Dios. La palabra de Dios dice así: mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Tal vez en este pasaje no tiene nada que ver y no dice absolutamente nada acerca de la rutina. Pero es un vivo ejemplo, hermanos, de lo que nuestro Dios está esperando, de lo que Dios no quiere que hagamos un sacrificio, una ofrenda, un servicio sin un corazón dispuesto, sin un corazón lleno de actitud. El Señor no vio un agrado en Caín y su ofrenda, porque lo hizo simplemente por entregarle una ofrenda a nuestro Dios, pero sin sentirla de corazón. Para Caín, y ante sus ojos, era una ofrenda de corazón. Pero el Señor sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y sabe si realmente nuestra ofrenda, nuestro trabajo hacia la iglesia es de corazón. Por eso simplemente ignoró nuestro Dios la ofrenda que le dio Caín. ¿Por qué? Porque no era sincera. Y así es en nuestro esfuerzo, hermanos. Cuando no hacemos una ofrenda, cuando no hacemos de corazón un servicio a nuestro Dios, simplemente nuestro Dios no nos ve. Simplemente nuestro Dios no le agrada lo que estamos haciendo. Nuestro Dios ha sido directo, hermanos.
ha puesto claramente las cosas que debemos de realizar. Las cosas que debemos de realizar ante sus ojos y lo que queremos y lo que quiere Él que hagamos para que seamos unos buenos adoradores y unos buenos predicadores de su palabra. Hay otro caso, hermanos, hay otro caso de la Biblia, de la palabra de Dios, y eso lo vemos en el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, el Señor claramente le dejó especificaciones de lo que debería de hacer, de los sacrificios que tenía que hacer y entregarle el holocausto cuando era necesario. Y todo esto lo sabían los sacerdotes, hermanos. Todo esto lo sabían los sacerdotes cuando cuando una persona se equivocaba. Sabía lo que tenía que hacer cuando una persona cometía un pecado, cuando se había cometido y era un castigo. Sabía todo lo que tenía que hacer porque el Señor ya se los había dado. Pero por eso, hermanos, el pueblo de Israel simplemente lo que hizo fue errar. Simplemente lo que hizo fue estarse equivocando constantemente sin pensar y sin darle a nuestro Dios realmente una ofrenda, una adoración de corazón y que le agradara. Por eso nosotros, hermanos, estamos en peligro de realizar una acción, de realizar una adoración o una ofrenda sin reflexionar lo que realmente quiere nuestro Dios, lo que realmente quiere que nuestro Dios o espera de nosotros. Nuestro Dios es celoso, hermanos. Nuestro Dios es celoso para sus cosas. Nuestro Dios es celoso para su palabra. Y si nosotros simplemente ocupamos la palabra como rutina, el Señor no tiene agrado de nosotros. Porque ve nuestros corazones, conoce nuestros corazones, sabe que lo que estamos haciendo es mera rutina espiritual. Levítico capítulo 10. Versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios: y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incienso y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, que los quemó y murieron delante de Jehová. En el breve periodo, tuvieron un breve periodo los hijos de Aarón y Aarón como sacerdotes que oficiaban los sacrificios delante de Dios. Y ellos se olvidaron que nuestro Dios es celoso. Se olvidaron de lo que realmente nuestro Dios quería para un verdadero sacrificio. Había unos pasos específicos para ofrecerle un verdadero sacrificio a nuestro Dios, un verdadero holocausto. Y los hijos de Aarón simplemente olvidaron eso. Los hijos de Aarón simplemente ignoraron las reglas, las normas, los decretos que le había puesto nuestro Dios. Y simplemente lo que hicieron fue dar fuego extraño como sacrificio a nuestro Dios. ¿Y qué les pasó, hermanos? Murieron. Murieron al instante, hermanos. Aterricémoslo a nuestra vida actual, hermanos.
Aterricémoslo a nuestra congregación, aterricémoslo a nuestra vida diaria. Si hacemos algo con frecuencia, ya no lo hacemos con deseo, ya no lo hacemos con amor, ya no lo hacemos con esa pasión como la primera vez. Hay veces pensamos que lo que hacemos delante de Dios es correcto. Y para nuestros ojos es para agrado. Pero nuestro Dios nos ha dicho cómo debemos adorarle, cómo debemos alabarle. Y todos tenemos esa fórmula. Lo leímos, al principio. ¿Cómo tenemos que ser, hermanos, para alabar el nombre de nuestro Dios? Ser adoradores en espíritu y en verdad. En el caso de los hijos de Aarón, creyeron, por estar al frente del pueblo de Dios, creyeron que no había consecuencias. Creyeron que no había consecuencias de decir y saltarse una regla. Pero no fue cualquier regla. Fue una regla que había puesto y impuesto nuestro Dios para sacrificio. Se les olvidó eso y simplemente lo que hicieron fue entregarle cualquier cosa. Un fuego extraño que provocó su muerte. Por esa situación, hermanos, debemos tener cada uno de nosotros cuidado. Debemos de analizar cómo estamos actuando delante de Dios y si nuestro corazón realmente está dispuesto, si nuestro corazón está realmente dedicado y nuestras actitudes están siendo guiadas por el Espíritu de Dios, por lo que realmente quiere Dios para nosotros. Para lo que Dios realmente le agrada. A nuestro Dios le agrada un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón que se entrega a su palabra, un corazón que se entrega sin saber lo que le depara el futuro. No dejemos, hermanos, que nuestra rutina espiritual haga que entreguemos un fuego extraño a nuestro Dios. Que le entreguemos cualquier cosa a nuestro Dios y seamos como los hijos de Aarón, que por creer que tenemos un lugar asegurado dentro de nuestra congregación y ante los ojos de Dios, perdamos el camino y se nos olvide realmente la verdadera adoración a nuestro Dios. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejado de mí. Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Aquí nos damos cuenta lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Y estaba condenando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque por su boca se acercaban a nuestro Dios y sus labios le honraban, pero su corazón no estaba con Dios. Su corazón no estaba dispuesto a entregárselo a Dios. El pueblo judío no estaba dispuesto a entregarle un verdadero sacrificio a nuestro Dios.
Ellos vivían en su rutina espiritual, vivían en su rutina constante. Vivían en esa rutina de decir, total, cometí un pecado, entrego cualquier sacrificio y Dios se va a agradar de mí. Nos damos cuenta cuán sutil es este mal, hermanos. Nos damos cuenta cuando nuestro compromiso a Dios y nuestra forma de entregar nuestra adoración a Él ya es igual a la del pueblo de Israel. Y desgraciadamente, hermanos, venimos aquí al templo por una rutina. Porque así nos lo enseñaron, así nos dijeron cómo hacerlo. Así nos dijo en su momento un pastor, un ministro, de cómo venir al templo y cómo alabarle. Pero desgraciadamente ya no venimos con un compromiso verdadero para la obra de nuestro Dios. Para la verdadera obra de Dios que requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere de unos corazones dispuestos y entregados a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y 5, versículo 2 al 5. ¿Un hermano me puede apoyar a leerlo, por favor? Apocalipsis capítulo 2, versículo del 2 al 5. Dice la palabra de Dios: yo sé tus obras, tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, que de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Estas palabras eran para la iglesia de Asia Menor, para la iglesia de la ciudad de Éfeso. Dicen las Escrituras que trabajaban arduamente, sin cansancio, y que eran estudiosos, que se preparaban a conciencia. Tanto así que ellos no soportaban a los malos, y sobre todo los que tenían la capacidad para encontrar a los falsos hermanos y sacarlos a la luz sus mentiras. Este caso me recuerda a Caín. Ante los ojos de él se presentó un sacrificio que consideraba que era bueno. Pero para los ojos de Dios ni siquiera se acercaba a su agrado. De la misma manera, hermanos, esta iglesia estaba realizando las mismas cosas. Estaba haciendo exactamente las mismas cosas. Sí, eran estudiosos, sí aprendían, sí decían quién no estaba enseñando o quién no practicaba la palabra de Dios. Pero realmente el corazón no estaba dispuesto para nuestro Dios. No estaban dispuestos para comprometerse a la palabra de Dios. Dios les dice en ese momento, sí, aclara que no estaban haciendo las cosas de Dios. Y lo que nos pide que hagamos, lo hagamos con amor. Un amor reverente, un amor servicial para la obra de Dios. Un amor que tengamos que decir y llegar constantemente
en este caso, en nuestra vida, en cualquier actitud que vayamos a hacer, a realizar en la vida, lo hagamos con dedicación, que nos salgamos de esa rutina, que muchas veces nos ahoga, que muchas veces nos hace guiar simplemente el día a día. Y si lo hacemos aquí en el templo, hermanos, que salgamos de esa rutina espiritual, que dejemos de estar apagados, que nos levantemos y seamos hombres adoradores, en verdad, un verdadero adorador, que tengamos nuestras obras, nuestra fe en obras. Ya nos dimos cuenta que tanto Caín como los hijos de Aarón, como la iglesia de Éfeso, cayeron en monotonía, en realizar una adoración a nuestro Dios. Simplemente lo hacen por mera práctica, porque así les habían enseñado de generación en generación, de que tenían que asistir y alabar el nombre de Dios, pero no lo hacían con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, que es lo que espera nuestro Dios. Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo capítulo 22, versículo 37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Y ese es un mandamiento, hermanos. ¿Qué nos pedía el Señor Jesús en este mandamiento? Que amáramos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, entregarle nuestra vida para su obra y no simplemente superficialmente. Simplemente en este versículo tiene un contexto muy importante. Si nuestro corazón no está preparado, nuestro corazón no está sinceramente agradecido con nuestro Dios por todo lo que nos ha dado en la vida, no merecemos ser buenos adoradores, hermanos, unos buenos hijos de Dios, porque simplemente aquí nos dice el Señor: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu mente. La rutina, hermanos, la rutina espiritual, la rutina del día a día, nos puede caer en una constancia de presentarnos, y hablo aquí en especial en nuestra vida espiritual, presentarnos al templo sin amor. Y esto puede estar relacionado a que no estemos entregados completamente a la palabra de Dios. Y no estemos entregados realmente a lo que nos ha dicho nuestro Dios que debemos hacer y actuar. Debemos ser hacedores de su palabra. Debemos ser proactivos día a día de su palabra. Y si estamos dentro del templo, ¿qué nos queda hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer delante de Dios dentro de nuestro templo? Ser proactivos. Buscar el agrado de Dios constantemente, día a día, sábado con sábado. Dentro de nuestra casa, escudriñar la palabra de Dios, buscar inquietudes, buscar algo que nos llene dudas,
y escudriñar la palabra para encontrar un verdadero significado de nuestra vida como hijos de Dios. Cuando bajamos a las aguas, le entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo. Le dijimos lo que realmente deseábamos para nuestra vida, caminar con Él y con nuestro Dios. Si ese fue un compromiso que hicimos al bajar a las aguas, no tenemos que olvidarlo, hermanos. Tenemos que estar día a día buscando nuestra perfección espiritual y salir de una rutina espiritual que nos ha quejado por mucho tiempo, hermanos, por muchos años dentro de la iglesia de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racial culto. ¿Qué nos está pidiendo aquí, hermanos? ¿Qué nos dice que tengamos que ser? Que entreguemos un sacrificio vivo, santo, entregado, agradable a nuestro Dios, para ofrecerle un verdadero culto, una verdadera alabanza a nuestro Dios. Muchas veces, cuando realizamos una actividad dentro de la iglesia, la hacemos simplemente porque los hermanos nos lo pidieron. Porque nos dijeron, hermano, ¿podemos hacer? Sí. Pero no sale de nuestro corazón. No sale como un verdadero adorador, de decir, sí, hermano, deseo servir a mi Dios. Deseo entregarme verdaderamente a mi Dios. Y entregarle un corazón dispuesto. Olvidemos la rutina, hermanos. Olvidemos la rutina en nuestra vida, en nuestro día a día, y principalmente la rutina que nos hemos hecho, que me he hecho dentro de la iglesia de Dios, dentro de la palabra de Dios, dentro de su templo, dentro de nuestras actitudes que llevamos día a día. Cada uno, hermanos, individualmente, debemos estar preparados, debemos estar prestos y buscar el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal que tenemos, hermanos? Primeramente, la vida eterna. Segunda y principal, y creo que es algo más importante, el agrado de nuestro Dios, de las cosas que hacemos y realizamos, y analizar si realmente nuestra ofrenda es verdadera, y dejar de lado completamente todo lo que nos viene arrastrando. ¿Qué nos impide entregarle completamente nuestra vida a nuestro Dios? ¿Qué nos impide realmente estar prestos a la palabra de Dios? ¿Qué nos impide ser proactivos y buscar la santidad en nuestra vida? Dios es amoroso con nosotros, hermanos. Dios es bondadoso. Y así como Dios es bondadoso y nos ama constantemente y nos entrega muchas veces lo que le pedimos, nos entrega algo tan primordial que es la vida. Lo único que tenemos que hacerle, hermanos, es alabarle, adorarle, entregarle nuestra vida como hijo de Dios
al 100% y dejar de lado cualquier situación que nos esté acarreando. Y estar nada más, estar pendiente en otras cosas que no son la palabra de Dios. Y cuando nos pide Dios que entreguemos un sacrificio, una alabanza, una ofrenda o un sacrificio propio, se lo entregamos a medias, se lo entregamos a conveniencia propia. Pero ¿creen ustedes que esa ofrenda es de agrado a nuestro Dios? ¿Creen que realmente esa ofrenda llegará a Dios limpia, con agrado? Salmos capítulo 122, versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos al venir al templo? ¿Cuántos de nosotros nos alegramos al decir, se acerca el sábado? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a decir, quiero estar presto a la hora de Dios? En un caso particular conmigo, en mi pesar, es no estar presente desde temprano. Y no porque no quiera, hermanos. Y no porque no desee estar presto a la obra de Dios. Pero sé que el Señor pronto me librará de eso. Pronto me librará del trabajo. Y así como en mi persona, muchos de nuestros hermanos estamos en la misma situación. Pero ¿qué nos queda hacer, hermanos? ¿Qué nos queda hacer? Estar prestos, estar orando, entregarle un verdadero sacrificio el poco tiempo que estemos delante de nuestro Dios en su presencia, para que nuestra alabanza y nuestra adoración sea de agrado a nuestro Dios. Si nos ponemos a analizar realmente, hermanos, lo que realmente es la rutina en nuestra vida y la rutina espiritual, nos damos cuenta que las consecuencias son muchas y son peligrosas. Porque si caemos y seguimos en esa rutina, hermanos, la relación con nuestro Dios se va a terminar de fracturar. Si seguimos en esa rutina en nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestro trabajo o en cualquier actividad que hagamos, tarde o temprano le vamos a perder gusto al verdadero deseo que tenemos. Y ya no vamos a tener ese deseo de hacerlo. Que nuestra ofrenda a nuestro Dios sea verdadera. Reflexionemos, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Analicemos cada uno de nosotros lo que realmente estamos haciendo. Nuestro Dios nos hace una invitación a que cambiemos, una invitación a que le entreguemos un verdadero sacrificio como un verdadero adorador de su palabra. Y dejemos al lado esa rutina que por muchos años ha acechado la iglesia de Dios. Y realmente estemos dispuestos y entregados a una verdadera adoración y a un verdadero compromiso con nuestro Dios. Un verdadero compromiso. Y para terminar, hermanos, yo quisiera cambiarle un poquito, tal vez erróneamente. Yo quisiera cambiar un poquito lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 14.
Por lo cual dice, despiértate tú, Alberto, despiértate tú, Cristian, despiértate tú, Suri, despiértate tú, Mario, despiértate tú, Adela, y levántate de los muertos, porque sabemos que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo nos levantarán y nos harán alcanzar su verdadera gloria. Que Dios les bendiga y paz a vosotros, hermanos.